Imagina esto. El sol cae a plomo sobre la gran Tenochtitlán y el aire vibra con los tambores, las flautas y los cánticos de miles de voces. Es el rito de Toxcatl, la ceremonia más sagrada para los mexicas. Este rito tenía un significado profundo. Apartan las imágenes de Cristo y la Virgen introducidas por los españoles e inician la liturgia. En el templo mayor, los nobles bailan con plumas doradas y collares de jade. El suelo tiembla bajo el ritmo de los pies y el incienso asciende como una plegaria al cielo. A unos pasos, Pedro de Alvarado dice que ha oído rumores de una emboscada, que los nobles planean matarlos, que todo es una trampa. Lo que ocurre a partir de aquí es confuso. Las crónicas castellanas aseguran la existencia de un plan mexica para asesinarlos. Las fuentes indígenas dicen que se trata de una celebración pacífica. Es muy posible que Alvarado viese la oportunidad de descabezar al imperio, aprovechando que están reunidos la flor y nata de Tenochtitlán, dándoles muerte a todos. Otros creen que simplemente buscaba una excusa para atacar. En realidad, la versión mexica y castellana son perfectamente compatibles, que Alvarado efectivamente no hubiese escuchado ningún rumor sobre una conspiración mexica y que sin embargo estos tuviesen pensado acabar con los españoles en cuanto tuviesen ocasión. Lo cual sería bastante lógico y comprensible, como también debió de serlo para los tlaxcaltecas y castellanos, si bien son solo meras especulaciones. Sea como fuere, su decisión marcaría el principio del fin. Los españoles entran en el templo mayor con furia y matan a los líderes de lo que afirman, creen es una rebelión inminente. La masacre fue brutal, se desata el caos. El suelo sagrado se tiñe de rojo, los nobles caen uno tras otro. Quizás el exceso se entienda mejor si recordamos que el rito de Toxcatl incluía sacrificios humanos, y Alvarado, por su parte, nunca fue conocido por su paciencia o sus puntos para la diplomacia. Nadie sabe cuántos murieron, pero debió ser un número considerable, ya que el templo estaba lleno, por la importancia de la ceremonia. Tras el caos, los españoles regresaron a las casas donde estaban alojados. En unas horas, el corazón de Tenochtitlán queda cubierto de muerte. En ese momento decisivo, Hernán Cortés se encontraba cara a cara con Pánfilo de Narváez, un veterano de unos 50 años, hombre de confianza del gobernador de Cuba Diego Velázquez. Narváez había zarpado con una fuerza impresionante para los estándares del Nuevo Mundo, unos 800 hombres, 80 caballos y varias piezas de artillería. Entre sus filas marchaban también algunas mujeres. Narváez desembarcó en Veracruz con órdenes explícitas: capturar al rebelde Cortés y, si se negaba a rendirse, darle muerte. Entre ambos comenzaron el intercambio de mensajes y pronto la situación dio un vuelco inesperado. Muchos de los hombres que habían venido para apresar a Cortés empezaron a dudar. El extremeño, con su carisma y habilidad política, había logrado ganarse la simpatía de buena parte de los hombres de Narváez. Y cuando llegó el enfrentamiento, Narváez descubrió que tenía un ejército dividido. El combate fue breve, y en medio del caos un soldado de Cortés le asestó un golpe en el rostro que le costó un ojo y lo dejó prisionero. ¿Por qué tantos hombres abandonaron al que era en teoría su jefe legítimo? Se les había dicho que perseguían a un traidor, pero el supuesto rebelde no encajaba con esa imagen. Cortés había cumplido la misión que otros no lograron. Además, había fundado una ciudad legalmente constituida, sometido a tribus locales, aliado con otras, tomado contacto con el gran imperio mexica y enviado al emperador todas las riquezas. ¿Dónde estaba entonces su delito? Aquellos hombres no habían cruzado el Atlántico para volver a la miseria. En Cortés veían un camino hacia la gloria, y sobre todo, hacia la fama. Muchos pensaron que la justicia y la fortuna estaban de su lado, y viéndolo con distancia, es difícil negar que tenían motivos para creerlo. En la España del siglo XVI, el ideal de vida no era la riqueza, sino el señorío. El hombre cabal aspiraba a ser noble. Los que partieron hacia América no lo hicieron con la idea de cultivar tierras o montar negocios, sino con la ambición de conquistar, de obtener méritos y tierras que los elevaran socialmente. En aquella época, ni la agricultura ni el comercio daban honra. Solo el linaje, el valor y la fama podían engrandecer un nombre. Por eso los españoles no cruzaron el océano para enriquecerse como hacendados. El oro en sí mismo no era el fin, sino el medio. Su codicia era social, no económica. No querían dinero, querían dignidad, título, reconocimiento. La mentalidad de aquellos conquistadores era caballeresca, heredera directa de 8 siglos de reconquista. Sus capitanes se veían jefes de hueste, y sus hombres, aunque fueran labriegos o hidalgos sin fortuna, se veían a sí mismos como caballeros andantes. El mundo interior del español medio estaba moldeado por las novelas de caballerías. Estos libros inundaban Castilla y cruzaban el Atlántico. De esas novelas salió el nombre de la California, o se emprendieron expediciones tan asombrosas como la de Ponce de León a la Florida en busca de la fuente de la eterna juventud, o se recorrieron selvas inmensas buscando el dorado. A lo largo del siglo XVI, más de 200.000 españoles, y entre ellos alrededor de una quinta parte de mujeres, se lanzaron al océano en busca de gloria, convencidos de que América era un paraíso de riquezas y oportunidades.
pero lo que encontraron fue un mundo implacable. El clima corroía los metales, las heridas se infectaban y las selvas parecían devorar a los hombres. A eso se sumaban las enfermedades desconocidas que diezmaban las poblaciones. En la expedición de Pedrarías Dávila, que llegó de Castilla con 21 naves y más de 1.500 hombres y mujeres, perdieron la vida solo el primer mes por enfermedades 700 españoles. El oro existía sí, pero cada gramo se pagaba con sangre. Ni siquiera siglos después cambiaría esa ecuación. Durante la Guerra de Cuba de 1898, a fines del siglo XIX, las tropas españolas sufrieron 48.000 bajas, 4.000 en combate y 43.000 por fiebre tifoidea. En el siglo XVI, 400 años antes, la diferencia tendría que ser mucho más brutal. Y es que la falta de defensas frente a las nuevas enfermedades era común a las dos sociedades que se encontraron. Pero las pruebas no terminaban ahí. Aún quedaban las selvas, los naufragios o la furia de pueblos que practicaban sacrificios en honor a dioses de rostros espantosos, como los que los españoles vieron por primera vez en Yucatán. Comprender este mundo mental es esencial para entender por qué tantos hombres bajo las órdenes de Narváez decidieron pasarse al bando de Cortés. A quienes se quedaron con Narváez les aguardaba el horror. Según relata el propio Cortés, y hoy confirman los hallazgos arqueológicos, en junio de 1520 una caravana de su expedición, formada por 550 españoles, negros y mestizos, cayó en manos de los guerreros del reino de Texcoco. Ninguno sobrevivió. Todos fueron sacrificados, incluidos mujeres y niños. Entre los restos hallados siglos después, se han logrado identificar 20 españoles, 7 negros y 2 mulatas. Los huesos, según arqueólogos mexicanos, mostraban señales de haber sido hervidos, víctimas de canibalismo ritual. Sus cráneos fueron expuestos en los Tzompantli como advertencia para los invasores. El mensaje era claro. En el corazón de aquel mundo nuevo, la muerte tenía 1000 rostros y cada uno era más aterrador que el anterior. Con la ciudad entera en shock, Alvarado trató de asegurar su posición tomando como rehén al mismísimo Moctezuma. Era un intento desesperado por controlar la tormenta que él mismo había desatado. Cuando Hernán Cortés regresa a Tenochtitlán acompañado por buena parte de los hombres que habían venido con Narváez, se encuentra con una ciudad al borde del estallido. La paciencia de los mexicas se ha agotado. Cortés libera a Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, esperando que medie por la paz. Pero la jugada se vuelve contra él. Cuitláhuac no pacifica, sino que encabeza la rebelión. El conquistador intenta un último recurso. Pide al propio Moctezuma salir al balcón del palacio de Axayácatl y dirigirse a su pueblo. Tal vez aún lo escuchen, piensa. Entre los gritos y la furia, una piedra lanzada desde la multitud lo alcanza. Moctezuma cae mortalmente herido, y con él se derrumba el último hilo de entendimiento entre dos mundos. Si bien también podría haber sido ejecutado por los españoles, como señalan algunos historiadores. En cuestión de horas, la capital mexica se levanta en armas. Cuitláhuac convoca a los pueblos aliados del imperio para acercar y aniquilar a los invasores. Pero el odio acumulado contra Tenochtitlán pesa más que el miedo, y casi nadie acude. Los españoles y sus aliados, los siempre fieles tlaxcaltecas, quedan solos, encerrados en el palacio de Axayácatl, sin agua ni comida, resistiendo durante una semana con las pocas municiones que les quedan. Finalmente, Cortés acepta lo inevitable. Deben huir. La noche del 30 de junio de 1520, bajo una lluvia fina y un silencio mortal, los sitiados abandonan el palacio. La columna en retirada estaba organizada con precisión. Primero iban 200 hombres llevando un enorme puente portátil para cruzar los canales, seguidos por Cortés y el resto de su ejército. Más atrás, los aliados tlaxcaltecas, cerca de 1000, y en la retaguardia, Pedro de Alvarado lideraba a 60 hombres a caballo intentando proteger a todos de la emboscada inminente. Avanzan con paso contenido, cargando el oro que pueden rumbo al puente de canoas que debía conducirlos hacia Tacuba. Todo parece ir bien hasta que el destino se cruza en forma de una anciana que al salir a por agua, descubre la fuga. Su grito despierta a la ciudad. El sonido de los tambores del templo de Huitzilopochtli retumba en la oscuridad. Los famosos tambores de piel de serpiente que helaban la sangre de los españoles. En segundos miles de guerreros se lanzan a la persecución. Por detrás, los mexicas atacan en masa. Por los flancos, canoas llenas de hombres se abalanzan sobre la calzada. Otros intentan cortar los puentes que son su única vía de escape. Lo que sigue es un infierno. El suelo se rompe bajo los pies, los caballos se hunden, los cañones caen al agua. Gritos, flechas, cuerpos se mezclan en la oscuridad. Pedro de Alvarado está a punto de morir, pero Martín de Gamboa lo rescata en el último instante subiéndolo a la grupa de su caballo. La fuga de Tenochtitlán ha comenzado. El tesoro de Moctezuma se hunde también bajo las aguas del lago. Lo que sigue es un combate salvaje, sin formación ni estrategia. Un infierno de gritos, flechas y lanzas que se cruzan en la oscuridad. Las tácticas de la infantería española son inútiles aquí. Esta retirada se convirtió en lo que conocemos como la Noche Triste. Un nombre que describe perfectamente el horror que vivieron. De los 1000 tlaxcaltecas, apenas 100 sobrevivieron. Y en total aquella noche vio morir a unos 700 españoles.
Cuentan las crónicas que al llegar a tierra firme, Cortés contempló en silencio la ciudad desde la distancia, y en ese instante suspiró con gran tristeza. Señala Bernal Díaz del Castillo. Dicen las crónicas que aquella noche el conquistador lloró. Sin embargo, milagrosamente no todo estaba perdido. Cortés aún conservaba 27 caballos, aunque toda la artillería y casi todos los arcabuces se habían perdido. Los españoles capturados se enfrentaron a un destino aún más cruel. Fueron sacrificados vivos o brutalmente descuartizados sin que nadie pudiera salvarlos. Pero el tormento aún no había terminado. Los mexicas sabían que la hueste española estaba exhausta, que aquella era su última y mejor oportunidad para acabar con ellos. También sabían que estaban solos. Los pueblos sometidos no volverían a inclinarse ante Tenochtitlán. Así que decidieron jugárselo todo. Durante una semana persiguieron sin descanso a los hombres de Cortés y a sus aliados tlaxcaltecas, acosándolos día y noche entre los pantanos y los llanos del altiplano. Cortés intentó escapar una y otra vez, pero no lo logró. El historiador británico Hugh Thomas calculó que tras la noche triste apenas quedaban 340 soldados, casi todos heridos y 27 jinetes. El nuevo emperador mexica, Cuitláhuac, no estaba dispuesto a dejar que Hernán Cortés y sus hombres escaparan. Sabía que era su mejor oportunidad para acabar con ellos de una vez por todas. Los españoles estaban heridos, agotados y en retirada. Entonces Cuitláhuac ordenó movilizar un ejército de 40.000 guerreros, según las crónicas. Si bien el historiador David Nievas rebaja el número a aproximadamente unos 10.000, bajo el mando del sumo sacerdote, el Tihuacoatl, para interceptar a los invasores antes de que llegaran a tierras de los tlaxcaltecas, sus únicos aliados. El 14 de julio de 1520, los campos de Otumba, cerca de Teotihuacán, se convertirían en el escenario de un enfrentamiento épico. Frente a ellos se alzaba una marea humana. Los tlaxcaltecas habían acudido en su ayuda, pero su número era insignificante frente a la multitud enemiga. Se van a enfrentar dos cosmovisiones con sus respectivas formas de entender y practicar la guerra. Según algunos historiadores, dado que en la cultura mexica el objetivo principal era capturar vivos a los enemigos para su posterior sacrificio ritual, del número de prisioneros capturados dependía el prestigio de un guerrero. Es por eso que los mexicas eran expertos en el combate cuerpo a cuerpo. Los españoles tenían auténtico terror de ser capturados y llevados a lo alto del templo para el sacrificio. Esto suponía una desventaja para los mexicas, en tanto que sufrían numerosas bajas intentando atrapar a los hombres de Cortés debido a la superioridad del acero para causar heridas fatales. No obstante, parece poco probable que con estos mimbres se enfrascaran en la labor de capturar vivos a los tlaxcaltecas y españoles. Confiados en su aplastante superioridad numérica, los mexicas cometieron el error de atacar en campo abierto, lo que daba gran ventaja a la caballería y a los cuadros cerrados de los españoles. Por si fuera poco, a este error añadieron otro mayor, como fue el de colocar a su jefe máximo y su insignia en un lugar preeminente, bien visible para el enemigo. Por el contrario, los españoles, como dice William Prescott, tenían de su parte la disciplina, una resolución desesperada y una ciega confianza en su jefe. Frente a ellos, los hombres de Cortés formaron en silencio. Había miedo, sí, pero también una calma extraña, esa que solo sienten los que ya han mirado la muerte de frente. Lo cuenta Bernal Díaz del Castillo con una mezcla de temblor y orgullo. Bien que teníamos temor, pero no para desmayar ni dejar de encontrarnos con ellos y pelear hasta morir. A la vista de aquella incontable masa humana, Cortés arengó a sus hombres, invocó la ayuda divina y dispuso a la gente para el combate. Dio el mando de la infantería a Diego de Ordaz y él mismo con el resto de los capitanes se aprestó a combatir montado. Juan Miralles, biógrafo mexicano de Cortés, escribe: las órdenes de los de a pie fueron cerrar filas y por ningún motivo romper la formación, mientras que los de a caballo, a rienda suelta, deberían correr el campo apuntando siempre a la cara pero sin detenerse a alancear. Un cronista dice que los indios acometieron con tan gran alarido y grito que parecía que rompían el cielo. En la tesitura no cabía sino vencer o morir, y sacando fuerzas de flaqueza, los españoles se aprestaron a la batalla. Pronto quedaron rodeados, pero estaban dispuestos a caer matando. Y a pesar de estar rodeados por miles de enemigos, los españoles y los tlaxcaltecas no se acobardaron. De hecho, hicieron lo contrario, atacaron. La carga fue liderada por una veintena de jinetes que, a pesar de estar exhaustos, montaron sus caballos y se lanzaron contra la masa de guerreros mexicas, quienes estaban armados con macanas, flechas, hondas y lanzas de obsidiana. Fue un ataque brutal y feroz. Sin detenerse ni un segundo, los jinetes atravesaban a los enemigos con sus lanzas, mientras abrían un camino a través de las filas mexicas. Cada carga era devastadora, pero apenas lograban retroceder unos metros para reagruparse y volvían a enfrentarse a las olas de guerreros que parecían no acabarse nunca. Mientras tanto, los infantes españoles se mantenían en formación cerrada, luchando con todo lo que tenían: espadas, picas, alabardas y las pocas ballestas y arcabuces que quedaban. Pero no estaban solos. Los tlaxcaltecas, aliados indispensables de los españoles, luchaban a su lado, provocando enormes bajas en las filas enemigas.
A pesar de todo, el resultado de la batalla parecía inevitable. El cansancio y las heridas empezaban a pasar factura, y la moral caía en picado. López de Gómara cuenta que nadie había visto pelear a Cortés con tanto valor como en ese día. Como recordó Bernal Díaz del Castillo, los mexicas peleaban con una rabia desenfrenada, mientras los jinetes españoles, heridos ellos mismos y sus caballos, no dejaban de cargar una y otra vez, luchando como si no hubiera mañana. En aquel momento Cortés tuvo un rasgo de inspiración. En lo más recio de la pelea, identificó al jefe supremo del ejército mexica, por ser el que más pomposo y adornado de plumas iba. El que los españoles llamaban capitán general de los indios, estaba situado sobre una pequeña elevación del terreno, tras varias filas de guerreros y autoridades mexicas, de pie sobre un lujoso palanquín, relata Cervantes Salazar. Y desde que le vio Cortés, con otros muchos mexicas que eran principales, que todos traían grandes penachos, dijo a Gonzalo de Sandoval y a Cristóbal de Olid y a todos los capitanes: «Ea, señores, rompamos por ellos y no quede ninguno de ellos sin herida». Y al grito de «Santiago», arremetió Cortés y Cristóbal de Olid y Sandoval y Alonso de Ávila y otros jinetes. Y Cortés dio un encuentro con el caballo al capitán mexica que le hizo abatir su bandera. Y los demás nuestros capitanes acabaron de romper el escuadrón, que eran muchos indios, y quien siguió al capitán que traía la bandera, que aún no había caído del encuentro que Cortés le dio, fue Juan de Salamanca, que le dio una lanzada y le quitó el rico penacho que traía y se lo dio luego a Cortés. Por esta acción heroica, Salamanca sería premiado posteriormente con un título de nobleza otorgado por el propio emperador Carlos. La batalla de Otumba había sido ganada. El impacto de la muerte del líder fue devastador para los mexicas. Al ver su estandarte en manos de los españoles, quedaron paralizados por el desconcierto y empezaron a huir en desbandada. Después de la batalla de Otumba continuaron su viaje hasta llegar a Tlaxcala, donde fueron recibidos hospitalidad. Fue un momento crítico para Cortés. A pesar de la victoria, sabía que su ejército estaba exhausto, y temía que los tlaxcaltecas pudieran traicionarlos, aprovechando su debilidad. Sin embargo, los tlaxcaltecas se mantuvieron fieles. En sus cartas, Cortés expresó su satisfacción por el hecho de que los tlaxcaltecas continuaran siendo sus aliados, a pesar de haber visto a los españoles tan desbaratados. Es sorprendente el tono casi lacónico con el que Hernán Cortés relató la batalla de Otumba en la segunda de sus cartas de relación al emperador Carlos. Como era habitual en la época, atribuyó la victoria a la providencia divina, dejando de lado el heroísmo y la complejidad de la situación que vivieron. Después de Otumba, Cortés no perdió tiempo. Reorganizó su ejército, reforzándolo con nuevos soldados españoles llegados a Veracruz, y con la constante ayuda de los tlaxcaltecas lanzó una campaña implacable que culminaría en el asedio final a Tenochtitlán.